Soy Pablo Lascurain y esto es El Arte de Entender, un espacio para cuestionar y reflexionar sobre los temas que más afectan nuestro día a día y que no tenemos presente. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al tercer episodio del Arte de Entender en esta segunda temporada. Y hoy continuamos con el tema del miedo, pero en este episodio vamos a hablar del miedo en los temas románticos, en los temas amorosos, en las relaciones, que sin duda es uno de los temas en donde más recurrentemente y más claramente aparecen nuestros miedos y todo lo que rodea a estos miedos de nuestras vidas, ¿no? Me parece que cuando hablamos de una relación romántica, por llamarla de algún modo, básicamente estaremos hablando de relaciones de pareja o vínculos similares, ¿no? Que tienen que ver, no sé, me parece curioso que todo el tiempo son como redefinidos, ¿no? Hablábamos de, sí, de parejas o matrimonios o noviazgos, pero también estaba como el tema de relaciones efímeras, después se han llamado como relaciones casuales, después se han llamado amigos con derechos, en fin, ha ido cambiando un poco, pero independientemente de la profundidad del vínculo, la formalidad del vínculo, que ahorita iremos desenvolviendo cada una de esas cosas, la formalidad del vínculo, el formato del vínculo. Ahora creo que estamos muy invadidos de qué tan, qué tan tradicional es el vínculo. Parecería que si un vínculo tiene un formato tradicional es serio, ¿no? Que es otra de las palabras que se usan en los vínculos, ¿no? Busco algo serio. Es como, pues qué raro, ¿no? Algo serio suena como un poco aburrido. Eh, si lo llevamos al contexto específico de la palabra. Entonces, hoy vamos a hablar un poco de eso, de cómo los miedos tienen un rol importantísimo en la forma en la que nos vinculamos con una pareja, más allá de que sea un vínculo absolutamente romántico, físico o afectivo o lo que sea. Pero cómo también, por otro lado, va creando como una fuerza que nos va también vinculando y nos va enamorando cuando estos miedos van transformándose o incluso cuando estos miedos van desapareciendo gracias al vínculo, ¿no? El miedo, como en otros temas que hablábamos en los dos episodios anteriores, bueno, sin duda tiene esta dualidad, ¿no? En donde crea muchas cosas positivas, nos alerta de cosas, nos hace ver cosas que a lo mejor no habíamos visto anteriormente, o al revés, ¿no? Nos enseña cosas que todo el tiempo repetimos en estas cuestiones, ¿no? Eh, entre los miedos como más importantes o más grandes que tienen que ver con la pareja, número uno, ¿no? Está el miedo del abandono o el miedo a estar solo. Me parece que es uno de los miedos grandes. Otro de los miedos importantes es el miedo perder el control de la otra persona, ¿no? Que ese también es un miedo bastante común en estas latitudes. Y definitivamente los otros miedos que tienen que ver con inseguridades propias, ¿no? O sea, el miedo a que te sean infiel, el miedo a que no te valoren, el miedo a que no te quieran, el miedo a que no te den tu lugar. Y entonces, como ven, empezamos a tener una cantidad de miedos enormes que provienen muchos de nosotros mismos y muchos de la forma en la que la otra persona se comporta, reacciona o cumple o no cumple las expectativas que nosotros tenemos de una pareja. Entonces, cuando nosotros hablamos de punto número uno, ¿no? De los miedos que vienen en nosotros y de los miedos que digamos que nosotros traemos por paquete y que independientemente de con quién nos pongan, siguen apareciendo estos miedos, ¿no? Y siguen apareciendo estas inseguridades que, como hablábamos en el episodio anterior, sin duda podemos ir trabajando y sin duda podemos ir disminuyendo, pero como todo, en la medida en la que los vayamos viendo y las vayamos haciendo visibles, podemos irlas trabajando, ¿no? Últimamente he estado analizando, pensando mucho justamente en los miedos en términos de pareja que vienen de lo que hemos vivido y de la interpretación que le damos a lo que hemos vivido, ¿no? Me parece que hoy más que nunca tenemos como prácticas comunes en el mundo de las parejas,
sobre todo en las parejas que están conociéndose o que tienen un noviazgo, digamos parejas que todavía no tienen mucho tiempo juntos, esta costumbre de que nos encanta adivinar y nos encanta predecir y nos sentimos como adivinador con nuestra bola de cristal en donde nosotros ya sabemos todo, entendemos todo y podemos ver el futuro cada vez que queramos, ¿no? Entonces, si alguien nos habla mucho, seguro es porque solo quiere acostarse. Si alguien nos habla poco, seguro es porque tiene otra pareja. Si alguien es muy lindo, seguro es porque un día se va a portar muy mal. Si alguien no contesta cuando le escribimos, seguro es porque es infiel. Y nosotros empezamos a tejer, que a ver, eso es algo natural, ¿eh? Todos los seres humanos tenemos como estos atajos mentales emocionales, en donde básicamente eso es lo que hacemos, ¿no? Guardamos en un archivo una situación, normalmente una situación traumática, ese es el punto crítico, ¿no? Que nos acordamos de lo que nos trauma y no nos acordamos de lo que nos hace muy felices o no nos acordamos de lo que nos hace bien en el mismo nivel o en la misma intensidad, ¿no? Entonces, esto que nos trauma y que nos ha venido traumando, pues lo ponemos, haz de cuenta, como en un post-it en la frente de quien vamos conociendo y asumimos que toda esta capacidad de adivinar, que en realidad es una capacidad bastante mala, nos hace fuertes y nos hace valientes y nos hace poco miedosos, cuando en realidad es exactamente al revés. Estas ganas de adivinar, estas ganas de predecir, estas ganas de adelantarnos a las personas, a las cosas, a las situaciones, básicamente son respuestas que construimos con base al miedo. ¿Se acuerdan que hablábamos que el miedo es un músculo y hablábamos cómo el miedo, normalmente este músculo se va a conectar a nuestro status quo o a nuestra práctica de huir o nuestra práctica de luchar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con todas estas personas que en este mundo de las relaciones adivinan? Pues básicamente lo que se crean es estas excusas o estas justificaciones para huir. Entonces, yo huyo porque me hablaste 2 veces en una semana y para mí eso es mucho y yo siento que si alguien tiene muchas ganas de conocerme, seguramente es porque es una persona rara. O al revés, oye, solo me hablaste 6 veces a la semana y no me hablaste diario, entonces yo ya asumo que tú eres una persona que no está emocionalmente disponible y entonces te bloqueo, ¿no? Que ese es todo otro tema, ¿no? Y empezamos a ver toda esta serie de acciones que están profundamente relacionadas, no con tu paz ni con nada de estos clichés de Instagram que es como, yo bloqueé a tal persona porque es mi paz mental. Pues si tu paz mental es tan endeble que el no bloquear a alguien te destruye tu paz mental, creo que el menor de tus problemas es la persona que si te manda un mensaje acaba con tu paz mental. Creo que tienes un trabajo complejo por delante que hacer para que esa paz mental, el mensaje de un güey o de una chava, tuviera mínimo efecto, ¿no? Entonces, pero bueno, regresamos al tema. Entonces, empezamos a ver todas estas conductas, así te bloqueo, ya no te contesto, hago ghosting, que básicamente son justificaciones para huir, son justificaciones para que tu miedo no tengas que asumirlo o trabajarlo como un miedo, sino puedas trabajarlo desde muchos otros lugares. Y a ver, ojo, no digo que no hay situaciones en las que alguien no te parece valioso o no te parece interesante. Evidentemente todo eso pasa, pero también creo que una persona valiente es lo suficientemente valiente para decir, oye, siento que no conectamos o sabes que no estoy disfrutando este proceso, entonces prefiero ya no seguir con esto. O sea, siento que incluso en cualquiera que sea el desenlace de una situación, romántico, afectivo, sexual, lo que sea, siempre hay formas en las que se puede comunicar de forma valiente lo que uno está pensando sin tener que huir y sin tener que desaparecer y sin tener que recurrir a clichés, ¿no? A mí me parece que esa es una gran forma de saber qué tan bien estamos hacia adentro, qué tan bien emocionalmente hemos trabajado o terapéuticamente hemos trabajado. Y creo que entre más clichés recurrimos, entre más clichés tomamos como principios de vida, menos trabajo emocional y personal hemos tenido, ¿no? La persona que dice, yo no me tomo nada personal, yo no tengo expectativas, yo, me pongo a mí en primer lugar. Me parece que es una persona que lo que le hace falta es muchísimo trabajo de terapia, muchísimo trabajo de conocerse, muchísimo trabajo de perderle el miedo que le tiene el miedo, que es enorme. Le tiene un pavor al miedo porque ante cualquier tipo de situación que se salga
un centímetro de su zona de confort, huye, corre y se esconde en su cuarto y no sale. Eso no me parece una persona emocionalmente sana. Una persona emocionalmente sana me parece aquella que se expone y se pone en las situaciones y espera los desenlaces y espera los resultados, y cuando son positivos los comunica así, y cuando no son positivos los comunica así también. Y no pasa nada, genuinamente no pasa nada en el momento en el que uno es empático, es amoroso y es transparente, sin ocultar miedos, sin ocultar inseguridades. Y como todos le hacemos, ¿no? Tratando de dar lo mejor que tenemos en la medida que nuestras capacidades nos permiten darlo, ¿no? Me parece que, si bien es cierto lo que dice Freud, ¿no? Que toda esta experiencia de lo que vivimos cuando somos niños y de estos traumas y de estas creencias limitativas que nos van acompañando a lo largo de nuestra vida, también creo que, y esto depende muchísimo, creo que va cambiando con la edad, ¿no? Pero me parece que si pudiéramos como catalogar muy simplificadamente cómo se ve la capacidad de vincularse con una pareja a lo largo de los años, sería más o menos como a los 15, 16, me parece que es maravilloso, me parece que es como la forma más pura en donde, como no conocemos los desencuentros, nos invertimos a full, ¿no? O sea, podemos dar todo nuestro tiempo, toda nuestra atención, todo nuestro espacio, que me parece que es como la versión más sana de cómo se debe de entregar. ¿Qué es lo que falla un poco en esos primeros años? Que nadie nos explicó y no tenemos idea cómo manejar o cómo lidiar con la decepción de que se acabe, o con la decepción de que no funcione, o con la decepción de que sea distinto a lo que esperábamos. Vamos creciendo y tal vez por ahí de los veintitantos, pues cambia un poco nuestra percepción, ¿no? Porque número uno, empezamos a ver que es posible seguirse vinculando y que hay como una cantidad extensa de candidatos, de candidatas disponibles para conocer. Y por otro lado, también vamos teniendo una inteligencia emocional un poquito más alta, ¿no? No quiere decir que sea muy alta, pero suficiente para pensar que no son lindas las decepciones, pero tampoco son fatales, ¿no? Y entonces es una edad en donde todavía nos seguimos invirtiendo, pero empezamos a crear nuestro libro como de reglas hacia el miedo, ¿no? Y ojalá fueran reglas que nos hacen no tener miedo, pero es exactamente lo contrario. Es, tengo miedo, y entonces, como tengo miedo, voy a crear todas estas reglas para justificar mis acciones por miedoso o por miedosa, ¿no? Y entonces empezamos a crear este librito. Y entonces en el librito ponemos, yo no hago esto, yo no doy esto, yo no acepto esto, que, ojo, hay muchas cosas de esas que son positivas y son buenas. A mí un poco lo que a veces me desconcierta es cuando empezamos, que eso pasa normalmente a partir de los 30, empezamos a adivinar. Y entonces tú hablas 2 minutos con alguien y dices, tú no eres lo que quiero, o yo no soy lo que tú quieres, y desechas y pones y quitas, y te sientes como con lo que decíamos hace unos minutos, con esta habilidad gigante de decir, yo sé que tú no quieres algo serio, o yo sé que tú quieres nada más casarte, o yo sé que quieres tú nada más un papá para tus hijos. O sea, empieza a ver toda esta cuestión que, en lugar de ser suficientemente valientes de tomarnos unos minutos y preguntar lo que hacemos, adivinamos. ¿Por qué? Porque adivinar, si se fijan en todos los ejemplos que hemos puesto de adivinar, el común denominador es que nos da permiso de huir, y dos cosas más. Nos da permiso de huir sin tener que asumir que huimos porque nos da miedo ser vulnerables. Y número dos, nos da permiso de huir sintiéndonos hasta cierto punto moralmente superiores, porque no aceptamos menos de lo que merecemos y porque no nos pusimos en una situación en la que ya aprendimos que nunca más nos vamos a poner. O sea, todas estas lecturas medio moralmente superiores hacia nosotros mismos, ¿no? Que es lo más curioso, ni siquiera es hacia el mundo, es hacia nosotros mismos. Ya soy como suficientemente inteligente para adivinar y para predecir quién es cada quien y para no ponerme en esta situación. Sin embargo, al final es una forma en la que estamos huyendo y en la que no estamos permitiéndonos sentirnos cómodos siendo vulnerables y diciendo, bueno, a lo mejor últimamente yo he tenido mucho como este pensamiento, ¿no? Que es como cuando alguien pregunta qué buscas, parecería que lo único que uno busca
es lo que uno ha vivido. Pero ¿qué tal que lo que no has vivido es lo que realmente te va a hacer feliz? Y si no estás abierto a eso, porque tú estás muy necio en que solo quieres una relación con estas características, pues probablemente nunca vas a ser tan feliz como podrías llegar a ser. Otra vez regresamos a este tema de yo lo sé, yo lo entiendo, y entonces yo ya no voy a permitir que nadie se salga de mi cajita. Y si quieren bien y si no se van, ¿no? Lo cual también para mí empieza a ser como este acto como de soberbia hasta cierto punto, como de si te ajustas a mis reglas bien y si no te vas, que me parece que es complejo que un vínculo sano y que un vínculo lindo empiece desde esa severidad de que si no haces las cosas como yo quiero, aquí no es. Como bueno, pero que no estábamos en un ejercicio de animosidad, de entusiasmo, de dedicar tiempo, de dedicar recursos a descubrir, que me parecería que es como la palabra más adecuada, a descubrir si hay algo entre nosotros o no. Y me parece que ahí es donde está realmente la vulnerabilidad que hace que un vínculo se pueda convertir en algo increíble. No en la parte de si es tradicional o no. Eso me parece irrelevante, ¿no? Me parece que cuando alguien dice yo busco una relación formal y yo digo, bueno, formal como la gran mayoría de matrimonios por lo menos en México o en muchos lugares del mundo en donde se rompen los acuerdos todos los días de fidelidad, de respeto, de convivencia. ¿Eso te parece una relación formal? ¿O te parece una relación formal firmar un papel y estar casados y así alguien se puede quedar con los bienes de otra persona o así alguien puede conseguir que la mantengan? O sea, me parece que esos son los estándares para que alguien diga algo formal. A mí me parece que algo formal es algo donde se crean acuerdos y se cumplen. Y eso no quiere decir que tenga que ser algo eh, de acuerdo a las reglas de la sociedad. Yo no tengo mayor interés en un tema poliamoroso, pero me parece que puede haber relaciones profundamente formales dentro del poliamor, o me parece que puede haber relaciones profundamente informales dentro del matrimonio. O sea, creo que a veces le damos demasiado peso al formato y nos olvidamos de el rol que juegan los acuerdos y los compromisos entre las parejas que se hacen entre sí, no que se hacen ante los ojos de nadie ni de Dios, ni de la iglesia, ni de nadie. ¿Por qué? Porque otra vez, ¿cuántas personas casadas por la iglesia que hasta donde conozco en temas de teología es como uno de los compromisos más grandes que se hacen ante Dios? Pues a la gente le vale. La gente se es infiel, que más allá de la postura moral, si tú eres, por ejemplo, una persona católica y eres infiel, no hay mucho que leer en esa situación, ¿no? O sea, si tú eres una persona católica y eres infiel, estás yendo en contra de tu religión. Entonces me parece que eso es profundamente informal, eso es profundamente falto de ética versus dos personas que deciden tener una relación basada en una conexión física y que crean acuerdos de que se ven tales días y que no van a estar con nadie más o que sí van a estar con más personas y que se van a tratar de esta forma y ya está. Eso me parece una relación formal y me parece una relación, incluso aunque no es un vínculo romántico, me parece una relación amorosa en el momento en el que se respetan y respetan sus acuerdos, ¿no? Y me parece mucho más valiente, no solo por el hecho de que no se rijan por cómo se rige la sociedad tradicional, sino porque incluso en el camino de tener un vínculo menos profundo, lo hacen de forma animosa y lo hacen de forma entusiasta y se ponen en un lugar de vulnerabilidad, ¿no? Entonces, me parece que en las relaciones es importante entender nuestros miedos. Me parece que el miedo no es, no es tan claro cómo se ve, lo mismo que con el valor o el ser valiente. Lo que sí estoy convencido es que hacer que las demás personas sean desechables no es nada valiente. Me parece que el no tener la capacidad de ser vulnerable no es valiente. Me parece que con salvas excepciones, desaparecer o bloquear a alguien en lugar de decirle, mira, siento que no conectamos y ya está, es muy poco valiente. Y me parece que, como siempre lo he dicho, que cualquier cliché es poco valiente, ¿no? Cualquier cliché que te ayude a justificar no tener empatía por los demás, no tener conciencia por tus acciones,
en aras de todo pasa por algo, en aras de me pongo en primer lugar y todos los similares, pues creo que simplemente perpetúan que sigas viviendo, por lo menos en ese aspecto, una vida con muy poco valor, porque creo que la reflexión del día de hoy sería, si no tenemos la capacidad de vivir una vida con suficiente valor como para que ponernos en una situación vulnerable sea posible, acabamos sacrificando las cosas más lindas que yo creo que una persona puede vivir. Creo que el ponerse en situaciones vulnerables, si los llevamos a la vida real como cuáles son las grandes situaciones de vulnerabilidad, pues claro, está el construir un plan de vida con una pareja, es una vulnerabilidad enorme, ¿no? El tener hijos es una vulnerabilidad enorme. El cambiar tu vida, el terminar una relación, el dejar un trabajo, el cortar vínculos con tu familia, el reiniciar vínculos con tu familia. Todos estos son como estas grandes, el irte a vivir a una ciudad nueva, pues son situaciones en las que te pones en una vulnerabilidad enorme. Y si lo vemos desde fuera, esa es la valentía. Y esas son las personas valientes. Las personas que se quedan, que se callan, que no dicen, obviamente en un contexto donde no hay un miedo o una amenaza grande, ¿no? Pero en el día a día, las personas que no hablan, que no alzan su voz, que no deciden empezar o terminar algo, que cuando están buscando conocer personas, no dedican tiempo, no dedican esfuerzos, me parece que les ayudaría muchísimo a aprender a hacerse más valientes, porque quien al final acaba estando en una situación en la que no es la que desean, son esas mismas personas, ¿no? Creo que es imposible en la vida evitar estar triste o evitar tener situaciones inesperadas o evitar tener decepciones, pero por lo menos yo cualquier día de la semana prefiero llevarme una decepción y seguir poniéndome en situaciones vulnerables, ser entusiasta y tener este poder como de demostrar lo que pienso o lo que siento, que el guardarme todo eso y al final también acabar teniendo decepciones y desilusiones y no vivir mi vida como me gustaría vivirla. Entonces, muchas gracias por acompañarnos en este segundo episodio. Si quieren mandar comentarios, preguntas y todo eso, pueden hacerlo a través del link que encuentran aquí en el podcast, donde sea que lo escuchen. Y nos vemos en el siguiente episodio. Espero que tengan unos lindos días. Hasta luego. Gracias por acompañarme en este episodio y como siempre, si tienes alguna pregunta o algún comentario, solo tienes que entrar a pablolascurain.com/pregunta y me encantará saber qué estás pensando.